Hola, ¿qué tal colegas? Soy Sid y les doy la bienvenida a este pequeño podcast del cual ya les había hablado en las redes sociales de Bursátil FX, que bueno, pues tengo esta intención de hacer un podcast para platicar con ustedes, hacer alguna recomendación de libros, de películas, series y también en comentarios pues leer alguna recomendación que ustedes me den, alguna joyita de la literatura que no he leído, alguna película, alguna serie, lo que sea para matar el tiempo mientras pasa todo esto del coronavirus. Entonces, bueno, pues acá me tienen el pequeño podcast. Espero que les guste, que lo disfruten y pues en comentarios pueden darme su opinión y pues recomendaciones. El contexto, dónde me encuentro, cómo me encuentro. Decidí quedarme en México en una casa que tengo cerca de donde viven mis papás, porque mis papás ya son mayores, ya mi papá tiene 86, mi mamá 76, son el sector más vulnerable y de ahí que pues decidí quedarme cerca por si necesitaran algo, pues que no tengan que salir a hacer alguna compra o lo que sea, eh, pues que puedan realmente hacer un aislamiento. Entonces por esa razón decidí quedarme acá, en México. En México el contexto es este. Aún no es obligatorio, no hay una cuarentena forzosa. Tú puedes quedarte en cuarentena si quieres o puedes salir si quieres. La policía no te va a decir nada. El gobierno se ha limitado a hacer recomendaciones, pero estamos en una etapa en la que uno tiene que tener cierta tolerancia con las personas. Primera, que hay gente que tiene que trabajar. Hay un gran sector de la población que si ese día no trabaja, ese día no come. Entonces, de ahí que uno no puede decir desde la superioridad moral, yo estoy en cuarentena y todos deberían de estar, porque hay gente que no puede. Hay gente que tiene que trabajar para comer. Es decir, no le puedes dar la opción, o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre, porque es más probable que el hambre los mate. Entonces, hay que tener cierta consideración. Mientras no haya un plan de gobierno para apoyar a ese sector, pues uno tiene que entenderlo y ojalá que tomen esas medidas de higiene y de distanciamiento social entre persona y persona para que al menos se arriesguen menos y se expongan menos. Igual con las empresas. Hasta el momento no hay ningún incentivo fiscal, no hay ninguna condonación, no hay ningún plazo de extensión. eh, y hay empresas que son muy loables, que siguen pagando los sueldos y dejan que las personas vayan y se queden en casa. Es muy loable, pero también hay que ser conscientes que hay empresas que no pueden. Empresas o negocios pequeños, empresas pequeñas que apenas si llegan al fin de mes, hacen cortes, salen las nóminas, salen los proveedores y al final no les queda mucho de ganancia. Estas empresas, si no hay un incentivo que venga de gobierno, va a ser complicado. Y tampoco es como crucificar a una empresa que dice pues vamos a parar porque no podemos trabajar, eh, pero pues tampoco se pueden pagar los sueldos porque también igual a lo mejor pagan un sueldo, dos sueldos, la empresa se quiebra y ya no hay a dónde volver cuando termine todo. Entonces estamos en una etapa en México en la que pienso hay que tener cierta tolerancia con las personas. Hasta que no haya un plan en el cual digas, ya no tienes excusa, quédate en tu casa. Entonces, pues no podemos en este momento, digamos, criticar a la gente. Eh, Simplemente los que podamos, hacemos lo que esté en nuestras manos. Si tenemos empleados domésticos y los dejamos ir a casa, pues apoyarlos con el sueldo. ah, hasta que toque hacerlo. Es decir, en algún momento el gobierno tiene que hacer algo. Eso es obligatorio. Lo vemos venir, lo vemos en otros países. Y también hay un sector de la población que es negacionista. Y no entiendo cómo puede ser así porque no es algo que venga solo de los medios. Porque hay mucha gente, no, es que los medios están exagerando para golpetear y que todo está... no es para tanto, pero los medios exageran. Cuando tú sigues youtubers de otros países, por ejemplo, yo sigo canales de YouTube españoles, sobre todo de divulgación de ciencia. Sigo mucho a Quantum Fracture, sigo mucho a Datum Voltio, sigo mucho a CD Ciencia, entre otros, pero de España soy suscriptor de esos canales.
Y de que siempre te están hablando, te están explicando, no sé, física de partículas, la función de onda, te explican entrelazamiento cuántico, te explican todas esas cosas y de repente corte, hacemos un video para hablar de la situación en España. Y me ha tocado, yo sigo mucho esta situación vivida por gente de España que no está en la política, que no está en el sector empresarial, sino en el sector de la población, es decir, un ciudadano más de España, y te platican un poco cómo son las cosas. Y recuerdo mucho una frase que ha repetido mucho Javier Santaolalla, del canal Date un Voltio, que dice: no sea en España, véanos, no sea en España. Entonces, uno que está de este lado del Atlántico dice: bueno, pues es que hay que evitar llegar a esa situación, hay que aprender de las experiencias de los demás, y pues uno puede hacer, uno lo que puede hacer lo hace, hasta donde se pueda. Y bueno, pues esa es mi opinión respecto a mi contexto en el que estoy, porque sí, es cierto, no es una cuarentena obligatoria, yo puedo salir si quiero, pero uno trata de hacer caso a esas recomendaciones que vienen de países que ya están en el problema o que lo superaron, como por ejemplo Corea del Sur. Cada país será diferente, tendrá diferente cantidad de dinero, habrá diferentes Producto Interno Bruto en cada lugar, pero algo se tiene que hacer. Entiendo, por ejemplo, Francia. Yo escuché el discurso de Macron en vivo y yo no estoy muy al tanto de la política interna de Francia, pero me gustó mucho el discurso, me gustó mucho cómo expresó eso de que estamos en guerra y no contra un ejército, sino contra una pandemia. Tenemos que unirnos, tenemos que actuar en conjunto, y el gobierno también puso de su parte. A la gente ya no va a tener que, vaya, que se les va a condonar la factura de energía eléctrica, de agua, de gas. Y esas son las medidas que se tienen que tomar para que luego le pidas a la gente que haga algo. Si no apoyas al sector desfavorecido, es muy difícil que lo puedas hacer quedarse en casa a morir de hambre. En España no estoy muy enterado qué medidas se están tomando, pero igual en comentarios seguro que habrá gente que me escucha en España y me puedan comentar qué es lo que está haciendo el gobierno para que la gente no muera de hambre en su cuarentena. Sé que los dejan ir a comprar al supermercado, que me parece tienen que presentar algún formato, un documento. Y no me sorprende porque mi maestra de francés es de París y me dijo que en Francia lo están haciendo también. Entonces, bueno, pues en España no estoy tan seguro. De España solo sabemos lo de los videos donde les ponen unas multas enormes y todo, y lo mismo en Italia. Entonces, bueno, pues igual me pueden comentar, porque a mí me gusta mucho esa información que viene de la gente que lo está viviendo, para tener una visión realista. Y bueno, pues esa sería la situación como estoy viéndola ahora, desde mi trinchera, desde donde estoy ahora. Y lo mismo de juzgar a la gente, porque también, ¿cómo ha sido mi semana? Sí ha sido estresante, sí ha sido un poquito pesada. Y también se da una crítica inversa. La gente que todavía está trabajando, todo eso, dice: no, pues es que tú eres trader, para ti es bien fácil porque siempre trabajas desde casa y simplemente te quedas en casa. Pero sí cambia. Mi semana sí ha sido un poquito cansada en el sentido del aburrimiento, porque cambia mucho lo que podríamos llamar after trading. Lo que haces cuando ya terminaste tus labores como trader. Tú te levantas, revisas tus transacciones, las vas monitoreando, checas las fundamentales, lees lo que está pasando en el mundo y terminas. Y como saben, yo opero largos plazos, yo tengo mucho tiempo libre ya de por sí, y ahora ese tiempo libre lo tengo que distribuir en cosas dentro de la casa. Y eso hace que sea una situación fastidiosa, cansada, porque no es lo mismo que tú terminas de hacer tu trading y le llamas a alguna amiga para irse a bailar, irse a cenar, irse al cine, o le hablas a tus colegas para reunirse y echar unas cervecitas, una copita, lo que sea, o una reunión en casa. Eso ya no se puede. Entonces terminas y solamente te queda lo que está dentro de tu casa, que puede ser grande, puede ser pequeña, pero solo te queda lo que tienes en esa casa. Y pues tengo cosas que hacer, pero pues son cosas que pues tengo que llevar al ritmo, porque tengo que administrarlas, si no luego termino todo y ya me quedo absolutamente sin nada que hacer. Así que bueno, ¿cómo ha sido mi semana? En cuanto a lo económico,
No me voy a quejar, el trading ha ido bien. Pero bueno, pues ustedes siguen mi canal de ideas de trading, ya saben cómo van las cosas y por eso no me voy a quejar. Sí tuve un tropiezo económico, pero por otras inversiones que hice, porque compré hace como 10 meses más o menos, compré unos terrenos al sur de México para invertir en el sector turismo, para diversificarme un poco, para poder en algún momento estar distribuido en diferentes sectores de la economía. Es algo que me interesa hacer, porque de tener el dinero solo guardado o generando alguna rentabilidad, pues lo distribuyes. No todo se va a acciones, no todo se va a Forex, no todo se va a bienes raíces, no todo se va al banco o a bonos del tesoro, sino que pues te distribuyes. Entonces, dado que el turismo es el sector que va a resultar más golpeado junto con las aerolíneas, cosa que va de la mano prácticamente, pues sí va a ser una tasa de retorno mucho más extensa o un retorno de inversión más lejano, algo que yo tenía en mente para unos 4 años, 5 años, a lo mejor sí se va a ir a 7 8. Entonces, esperar a que se recupere la economía y pues tampoco es que espere que se revalorice los predios, porque también al no haber turismo tampoco hay mucha demanda de terreno por allá. Estoy hablando de la zona de la península de Yucatán. Tengo un terreno cerca de playa y un terreno cerca de Pueblo Mágico, pero pues por ahora va a ser algo que va a tardar. Ese fue el revés económico que tuve esta semana. Bueno, es algo que me va a seguir afectando durante varias semanas de manera suave. No es un impacto que te noquee, sino es un golpeteo que vas a tener durante mucho tiempo. En cuanto al trading, todo bien. En cuanto al abastecimiento, compré suficiente, no demasiado, pero sí suficiente, porque entiendo que hay gente que compre más, porque si le estás diciendo que no debe de salir, pues en lugar de ir 4 veces al súper al mes, va una y surte todo lo del mes. Que también hay gente que para mí es súper reprobable, que compran demasiado en cantidades industriales para revender. Eso se me hace de lo más mezquino que puedes hacer. Una cosa es hacer negocios y otra cosa es directamente dejar sin recursos a los médicos, que ahora mismo lo necesitan muchísimo. Ellos son los más expuestos y nos están haciendo el favor de trabajar. Entonces no los puedes dejar sin mascarillas, no los puedes dejar sin alcohol, no los puedes dejar sin guantes porque tú quieres tener en tu casa una tonelada de gel antibacterial. Entonces, pues igual un poquito de conciencia, pero sí entiendo que la gente compre un poco más de lo normal porque necesita salir menos. Entonces, esa es la situación. Igual, en algún momento, si llega a ser una cuarentena restringida, lo más probable es que yo también tenga que hacer mis formatos para ir una vez al mes a comprar las cosas que se necesiten para el siguiente mes. Y bueno, en cuanto a algunas recomendaciones, vamos a empezar por los libros. Les voy a recomendar 2 libros. Uno, si quieren olvidarse de todo, pasársela bien, relajarse y una lectura que van a disfrutar. Y otro libro que sería inmersivo, aprovechando la situación que estamos viviendo, algunos obligatoriamente y otros voluntariamente, poder disfrutar más un libro. Los que les guste la lectura saben que siempre es un plus si puedes tener una experiencia inmersiva con algún libro. Por ejemplo, cuando yo leí el libro de 1984 de George Orwell, antes de leer ese libro, leí o vi varios documentales sobre regímenes dictatoriales a lo largo de la historia, a lo largo del mundo. Y eso te ayuda a que le puedas poner rostro muy fácilmente a los personajes y que te puedas meter más en el libro. Cuando tú estás leyendo las condiciones del libro, te vienen a la mente todas esas imágenes de los documentales, cómo estaba la gente, cómo se vivía, y te ayuda a disfrutar más el libro. En ese caso, recomendaría La peste del autor Albert Camus. Si ya han leído otros libros de Camus, no piensen que es la lectura pesada y súper larga de leer o pesadita de leer, como por ejemplo El hombre rebelde de Albert Camus, que es un tratado filosófico, que es un libro que sí es pesado de leer, no tanto por la lectura en sí, sino porque
a veces un capítulo te va a hablar de un personaje o de un filósofo, y si no lo conoces o no entiendes su filosofía, no vas a entender ese capítulo. Tienes que parar, irte a leer ese filósofo para poder captar de lo que te van a hablar en el libro. Es un tratado filosófico, es tal cual. Pero este libro que les recomiendo, el de La Peste, es una novela ficticia pero basada en vivencias del autor. Y se disfruta bastante. No es una enfermedad parecida a la que tenemos ahora, es algo mucho peor, es una especie de peste bubónica. No les voy a hacer mucho spoiler, pero lo que va a estar interesante o divertido de ese libro es que muchas cosas que vienen en el libro, ustedes van a asomarse por su ventana y lo van a ver en la vida real. Esperemos, y lo más probable es que no, el tema de la cantidad de muertos, pero sí algunas reacciones de la sociedad. Ya cuando lean ese libro se van a dar cuenta. Cosas que vimos en Wuhan, en el libro ese, ya se platicaba de esa reacción de las personas, y es porque el autor vivió una situación así. Ese libro sería pues para sumergirse en la literatura, llegar a la cabeza del autor, y es como mejor puedes disfrutar un libro. Otra recomendación del libro, en el caso de que tú te quieras olvidar de todo, que tú te quieras relajar, reírte un rato, un libro que yo disfruté mucho, lo leí hace como 2 años. La Peste lo leí hace como 1 año y medio, entonces yo no tuve la oportunidad de disfrutarlo de manera inmersiva, pero se lo recomiendo para estas fechas. Y este lo leí hace como 2 años y es un libro que me hizo reír mucho, me entretuvo bastante, es algo cómico, es un humor asiático, porque de hecho el libro se llama el libro se llama Yo, el gato, y lo escribió Natsume Soseki, es un japonés, entonces el humor es un poquito asiático, obviamente es así, pero se disfruta mucho. Es la historia de una familia, una vida cotidiana de un profesor, y la historia es contada desde los ojos y la perspectiva de la mascota, del gato. Y eso es lo que hace que esa historia cotidiana tenga un significado completamente distinto, porque es como lo ve una mascota. Y me sacó muchas risas ese libro. Es un libro un poquito gordito. No recuerdo la cantidad de páginas. Solo sé que es un libro ya un poquito gordito. Pero se disfruta bastante. Muy ligero, divertido, te arranca una risa. Tiene un final muy conmovedor del cual no les voy a hablar. Léanlo, les va a encantar. Estoy seguro que sí. Y si ya lo leyeron, me pueden poner en comentarios qué opinan, tanto de La Peste si ya lo leyeron, como de Yo, el gato, si ya lo leyeron. Y los que le quieran dar una oportunidad a uno de los dos estilos, pues ya saben, ahí están algunas recomendaciones. En cuanto a series, una serie que vi hace como 6 meses, creo, o algo así, o 4 meses, no sé exactamente. Es una miniserie. Se llama Chernobyl. Muy buena serie, muy buena serie, me encantó. Son creo 5 capítulos nada más, de como 50 minutos cada uno. Te cuenta tal cual la historia de la explosión de Chernobyl, y les va a gustar, me parece que les va a gustar. Es una temática algo seria, pero muy buena. Y películas, una película un poquito para relajarse, que no tiene nada que ver con esto y todo, porque pues hay muchas ahora mismo que están relacionadas a este tema, como contagio, como virus, etcétera. Pero una que les puedo recomendar que no tiene nada que ver, y la vi recientemente en el cine, se llama Jojo Rabbit. Es una película que me llamó mucho la atención porque la mitad de la gente que le pregunto dice que es muy triste, y la otra mitad me dice que es muy divertida. Para mí fue divertida, yo reí mucho con esa película. Trata de un niño que nace y crece en la Alemania nazi, y para él, bueno, pues por la educación que recibe, su ídolo es Adolf Hitler, y tiene un amigo imaginario que es un Hitler, y viven diferentes aventuras, diferentes experiencias de las cuales no les hablaré porque tienen que ver la película. Y bueno, pues eso es lo que les voy a recomendar el día de hoy. En el próximo podcast, que no sé cuándo va a ser porque todavía no establezco bien esto, ya les hablaré de otros libros, otras películas, y pues ya será un poquito más ver el entretenimiento y cómo llevamos las cosas a nivel personal, y yo también los voy a estar leyendo. Así que bueno, colegas, no me alargo demasiado, porque si empiezo a hablar de otros libros o de otras cosas, ya se me va la vida acá. Cuídense mucho, les mando un muy fuerte abrazo, y pues felices cuarentenas. Hasta la próxima.